Cordial saludo, compañeros del curso Biología Molecular y Celular. Mi nombre es Wendy Ginette Pulido Sierra y a continuación voy a realizar el video explicativo sobre uno de los organelos más importantes que creo yo que componen la célula, que es el núcleo. Bueno, a continuación se dará a conocer la importancia de los organelos que intervienen en el proceso celular que da origen a todo ser vivo, pues ya que en el núcleo se encuentran muchos de los ácidos nucleicos, entre ellos que es el ADN, que es el que contiene la información genética y la que se da de generación en generación. También explicaremos la importante función que cumple dentro de la célula, además de dar a conocer qué procesos de importancia biológica se desarrollan en este organelo y si existe algún tipo de comunicación. Bueno, aquí está lo que es el núcleo, donde se especifica el cromosoma, el nucleolo, la membrana interna y la membrana externa. Los cromosomas son estructuras que componen el ADN que se encargan del transporte del material genético. El nucleolo se encarga de la biosíntesis de ribosomas desde el ADN y el ARN. Biosíntesis quiere decir que es un proceso donde se producen grasas y proteínas a través de la información que da el ADN y el ARN, que es el mensajero en este caso de la información genética. La membrana interna es la que mantiene la forma del organelo, además de que también es una barrera que protege contra ciertos peligros. También un dato importante es que, cuando se presentan mutaciones genéticas es porque se presentan problemas en las proteínas que se encuentran dentro de la membrana interna. La membrana externa es la que se encarga, de condicionar lo que es temperatura, además de proteger a la célula y sus componentes de agentes antibacterianos. Función del núcleo celular. El núcleo es el centro de control de la célula y se encarga de mantener la integridad de genes y regular las actividades celulares. Además contiene y guarda cromosomas. Organiza genes de cromosomas específicos donde produce ARN mensajero que transporta secuencia genética, como ya lo habíamos dicho antes. El ARN es el mensajero que transporta la información genética de una célula a otra, para compartir y así hacerse bien el proceso. Respondiendo a las preguntas orientadoras sobre organelo, que en este caso se seleccionó que es el núcleo, ¿qué procesos de importancia biológica ocurren en el núcleo? Un proceso de importancia biológica que ocurre en el núcleo es la transferencia de herencia genética o producción de material genético, donde se organiza el ADN, que se encuentra en los genes, donde se halla toda la información genética que se transfiere de una célula a otra, y esta permite la supervivencia de las especies, ya que se transfiere de generación en generación, y ya que esto es una información muy importante, donde se especifica qué tipo de alimentación, por ejemplo, un animal específico, la información de qué tipo de alimentación consume para sobrevivir, cómo es su hábitat, cómo es su proceso natural, cómo es su reproducción, además también de características físicas como el color de su pelo, el color, si tiene garras o no, si tiene escamas. Toda esa información genética la incluye el núcleo y por eso creo que es uno de los procesos importantes biológicos con los que cumple este organelo. También podemos hablar, de que el núcleo presenta muchas formas. Observando desde un microscopio podemos observar que el núcleo puede tener formas variadas, como pueden ser esféricas, alargadas. También un dato importante es que logra medir entre 5 y 10 milímetros. Y como ya lo había dicho antes, allí se localiza la mayoría de los ácidos nucleicos.
como el ADN, que es el encargado, digamos, ya de la información genética, como ya lo había mencionado antes. Otro dato importante es que el núcleo viene de la palabra nuclein, que significa semilla, pues ya que este es el encargado de todas las funciones que desarrolla y regula la célula. Bueno, para la siguiente diapositiva, que también hace parte de las preguntas de la guía, ¿existe algún tipo de comunicación entre el interior del núcleo y el citoplasma? Explique su respuesta. Como ya lo he hecho antes, debe existir, digamos, una comunicación, ya que pues el núcleo es donde, digamos, se manejan todas las funciones y todas, como el que le da órdenes a todos los demás organelos para que ejerzan bien su proceso. Entonces, pues sí existe una comunicación entre el núcleo y el citoplasma, donde varios complejos del poro nuclear son insertados en la envoltura nuclear y forma un poro o canal que permite esa comunicación. O sea, por medio de la envoltura nuclear y un poro o canal, esa comunicación es efectiva. Bueno, el núcleo ya vimos que es pues como la parte importante de la célula donde se produce la información genética o ADN, y el citoplasma es donde, digamos, se albergan distintos organelos que se comunican entre sí para lograr, digamos, completar las actividades o las funciones que denega el núcleo. Además, el citoplasma pues es como la parte mayor donde se encuentra el núcleo, donde se encuentra la mitocondria, el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, los cloroplastos, los lisosomas. Entonces, entre ellos todos se generan una comunicación. El citoplasma es como el que alberga todos estos. El núcleo y el citoplasma sí existe una comunicación entre ellos, ya que entre ellos se realiza el intercambio de información y el intercambio de materia dentro de la célula. Digamos, además de los organelos ya nombrados anteriormente, el citoplasma también está compuesto por agua, entre un 70 y 80% de él es agua. También es una sustancia flexible, gelatinosa, donde permite, digamos, el movimiento de estos. La comunicación que ocurre entre el citoplasma y el núcleo genera, digamos, todas esas reacciones químicas que el ser vivo, entre los animales, el ser humano, pues necesitan para realizar sus actividades normales, para realizar sus procesos metabólicos normales. En el citoplasma también, además de los organelos que ya vimos, también se presentan, digamos, el citoesqueleto, que es todos aquellos filamentos que también producen en los tejidos musculares o células musculares que contienen proteínas. Son estructuras complicadas y firmes que también constituyen, digamos, la actividad del citosol, que es el otro de los componentes, digamos, importantes del citosol. Este citosol es un componente acuoso formado por biomoléculas muy importantes celulares. El citosol se adapta muy fácilmente a cualquier reacción o cualquier tipo de actividad que vaya a realizar la célula. El citoplasma cumple con 3 funciones muy importantes. Entre uno de ellos es la nutrición, donde se encarga, digamos, de producir energía para los organelos y cada actividad que realiza cada uno de ellos. También el de almacenamiento, donde almacena sustancias de reserva que en el momento no se utilizan, pero más adelante podrán ser utilizadas. También en la parte estructural, donde da forma, digamos, a cada núcleo, a cada organelo, y también estructural para los desplazamientos que realiza. Con esto pues damos por terminada la explicación del video sobre la parte o el organelo del núcleo, que para mí pues
pues según todo lo que la información que he recolectado, es de suma importancia por la información genética, ya que es base de la reproducción celular y con ello la sobrevivencia sí, la sobrevivencia genética de los animales y cada uno de los seres vivos. Muchas gracias, mi nombre es Wendy Ginette Pulido Sierra y esta hizo parte del video explicativo sobre el organelo del núcleo.